Buenas noches, grandiosa comunidad. Espero que todos se encuentren muy bien. Últimamente me he dado cuenta que hay mucha gente interesada en aprender sobre la conciencia y en su despertar, pero existen estas falsas palabras de que el guerrero tiene que ser solitario, porque entonces no es un verdadero guerrero, y eso es totalmente falso. Y esto también provoca que las personas tengan cierto miedo a descubrirse a sí mismo y con ello conocer su conciencia, y también con ello que se vayan alejando poco a poco de este proceso. Hay muchas personas que piensan que el camino del guerrero debe de ser solitario, y en realidad uno nunca está solo. O bueno, eso pienso yo, no sé qué piensen ustedes. Como dice Don Juan, una cosa es la soledad y otra el sentirte solo. Una te cura y la otra te destruye. Los caminantes guerreros y guerreras aplicamos más la primera. Nunca nos sentimos solos porque sabemos que no estamos solos. Aunque nuestras amistades, familia o incluso dualidad se vayan alejando de nuestro proceso. Y esto pasa en casi todas las ocasiones. Por el que la gente o la sociedad se aleje de uno no significa que estemos solos. También tenemos ese proceso de sentirnos solos, pero es mientras descubrimos y le agarramos el pedo al camino. Es en este proceso en donde uno busca diferentes escuelas: masonería, rosacruces, el tarot, la yoga, la danza, la tradición, el temazcal, etcétera, etcétera. Y si bien todas ayudan, nunca es bueno clavarse demasiado en una, y mucho menos ser el todas mías, porque por eso mismo se quedan solos, les explota y no saben ni por dónde los drenan energéticamente. Se tiene esa falsa idea de que uno tiene que abandonar el hogar, estar todo greñudo, soportar ayunos bien fuertes, fríos, el no bañarse, para alcanzar una voluntad y con ella el conocimiento. Estas ideas son parte de la mente del volador para dominarte, pero no tiene que ser así. Es duro el camino del guerrero, porque nos damos cuenta que la vida ordinaria, la cotidianidad, se va esfumando de nuestro día a día y ya no se vive como vive la gente ordinaria. De ahí que confundan que el camino del guerrero sea solitario. Y habrá mucha banda que dirá que el camino tiene que ser con sufrimiento, con depresión, con soledad, con desamor, si no entonces no eres guerrero. Pero mamón, estás en el camino del guerrero con corazón, no en el camino para buscar a Bukowski. Y aunque bueno, la verdad es que sí cuesta más trabajo encontrar una pareja amorosa que camine con uno. Pero es precisamente por eso, cuando estamos en estados de conciencia que no logran entender el rastro de nuestros conocidos, y en realidad, la mayoría de la humanidad, uno mismo se aparta y busca el camino al siguiente nivel. Pero estamos en constante plática con la madre naturaleza, con el abuelo fuego, el universo, y los más avanzados en el astral, hacen curaciones o están aprendiendo. Es solitario a los ojos de la sociedad, del rebaño, del humanero, pero para nuestros ojos nunca estamos solos. Estamos en constante movimiento, incluso cuando estamos en estados de quietud. Así como sea Catopiltzin Quetzalcóatl, el Maestro Jesús, Buda, Gurdjieff, Don Juan, etc. Y todas y todos los maestros que han desarrollado un cuerpo crístico, que caminaron en los diferentes planos, nunca estuvieron solos. Y tal vez nos vean caminando solos, pero siempre estamos platicando con nuestro yo. Y qué mejor compañía que la presencia yo soy. A veces nosotros mismos nos flagelamos con pensamientos egolatras, y esos son los que nos hacen sentirnos solos, incomprendidos. ¿Pero para qué y por qué buscas ser comprendido? Buscas aprobación. La mayoría del rebaño ni te entenderá ni te comprenderá. Te dirán loco, loca, bruja, brujo. Y sí, cuando llegas a cierto nivel de conciencia, si eres un loco brujo y una loca bruja, pues eres el agricultor, el que crea y entiende la energía. Siembras la semilla y crecerán las que están en tierra fértil. Las otras crecerán, pero con gorgojo, como dijera el AMLO. Por ello, el camino del guerrero con corazón no es estar solo. Aunque nos vean solos, antisociales, en realidad solo andamos en el acecho, platicando, echando el desmadre sano. Y claro, llegará momentos donde tendremos que hacer trabajos en compañía, sin amigos, pero repito, incluso en esos trabajos de recapitular, de estar en meditación o segunda atención, nunca estaremos solos, pues la madre y el padre siempre nos acompañarán. En alguna ocasión, me dijo mi maestro, ¿por qué tienes miedo de irte caminando a tu casa? Pues porque ya es noche y está un poco lejos. Además no me quiero ir solo, le respondí. Me acuerdo que se rió y me puso su mano sobre mi hombro y me dijo, tú crees que estás solo porque nadie de aquí va por tus rumbos, pero te acompañan las estrellas y la luna. No estás solo, simplemente no estás observando quién te acompaña y con quién puedes platicar. Esa noche aprendí a platicar con el universo. Claro, mi maestro me ayudó, pero aprendí también a no sentirme solo.
Así que no te sientas mal si en este proceso ya sea de años, que en realidad los que ya tenemos algún tiempo ya no nos pasa esto de sentirnos solos, de que probablemente estemos solos si pasa, pero estemos solos desde la perspectiva social, porque desde el energético jamás. Pueden pasar meses, días, y de repente tus amigos, sus amigas, les van a decir, ya cambiaste, antes eras más chévere, ya nunca quieres salir a tomar, a bailar, a echar desmadre. Ya ni tenemos de qué hablar contigo, porque es seguro que les pase, y eso significa que van por buen camino. Y esto tampoco significa que dejen de sentir estima alguno por esas amistades o familia, o quien sea. Simplemente su caminar ya es diferente. Ya empiezan a romper el cascarón. Decía el buen Platón que el hombre era un bípedo con plumas, ¿no? Y después el Diógenes le va y le avienta una gallina y le dice, mira Platón, un hombre. Pinche Diógenes era todo un acechador, y de los buenos, y Platón era más bien un ensoñador. Él bajaba el info de la fuente, por eso sus teorías, la de las ideas, la de la caverna, los 5 sólidos, etc. De ahí que también tenga esta influencia del pensamiento místico egipcio y de la filosofía oriental. Hay que aprender a ser como Diógenes y Platón. Y una de las formas de empezar a ser ensoñador y acechador es conociéndose primero a uno mismo. Cuando mediten y estén haciendo sus ejercicios, cuales sea que se hagan, incluso en el gimnasio, concéntrense en esa región en la que trabajan. Platiquen con esa parte de su cuerpo y en la noche antes de dormir agradezcan al agua, la comida, el cansancio y verán que en sus sueños se volverán más lúcidos. Y se darán cuenta que sus amigos, esa familia que se alejó porque se hicieron caminantes del corazón, constructores de la conciencia, en realidad nunca estuvieron, solo eran depredadores energéticos. Y lo mismo pasará con el concepto de noche oscura del alma. Tampoco se claven en esos conceptos. El verdadero camino nunca es solitario, aunque parezca que estemos solos. Recuerden que no lo estamos. El universo habló conmigo y me susurró, In Lakesh, eres mi otro yo. Bueno, ya suficiente de tanto choro mareador. Agradezco como siempre el apoyo al canal. Poco a poco vamos a ir creciendo. Si son nuevos espectadores, suscríbanse, compartan y sigamos creciendo juntos.